En los primeros meses que empleé en la documentación de la historia de Ángel Sanz Briz, me encontré con estas palabras de su entonces viuda, Adela Quijano. Su sentido de lo humano y lo humanitario era el de una persona normal. Por eso no comprendió jamás esa demencia colectiva de los nazis. Se quedaron en un cajón de mi memoria y proseguí con otros menesteres. ¿Cómo, cuándo, quiénes? No volví a ellas hasta mucho después. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Estamos en 49 o más, el programa en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro. En esta ocasión quédense porque merece mucho la pena, quizá hayan oído hablar de el Oscar Schindler español, ¿no? Y quién no ha visto, ¿no?, ya a estas alturas la famosa película. Bueno, pues sí, hay un Oscar Schindler español con una historia quizá un tanto desconocida, y este libro viene a contribuir a dar a conocer la historia de este gran personaje. Nos va a ayudar para ello Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una semana más. Y un libro yo creo que nos abre horizontes. Muchas veces pensamos, a raíz de aquella película del año 91, quiero recordar, 92, de Steven Spielberg, Oscar Schindler, pues otro tipo de personas que se han ido destapando poco a poco, que ellos omitieron. Se me ocurre algún día que le dedicaremos algún tiempo al gran Fausto Coppi, y también se dedicó a salvar también una historia curiosa, y este caso es el de Ángel, el Ángel de Budapest, de Ángel Sanz Briz, que fue una persona que trabajaba en español en la embajada de Budapest, en Hungría. Bueno, quiero recordar, Antonio, que no es la primera vez que hablamos de personajes distintos a Schindler, quiero decir que hicieron cosas parecidas, ¿no? Aquí en este programa hemos dedicado un libro, si te acuerdas, a Irena. Los niños de Irena, en Cracovia. Muy interesante también, que estará en la hemeroteca por si alguien quiere echar un vistazo, muy interesante. Bueno, el autor, háblanos un poquito del autor de este libro. Que Julio Martín Alarcón, relativamente joven, del año 1977, natural de Madrid, periodista, escritor, articulista en El Confidencial, también redactor del Mundo, La Aventura de la Historia, y autor también de otro libro, La Ofensiva de Cataluña, diciembre de 1938, sobre la Guerra Civil Española. Y este libro, ya digo, que es muy interesante porque pone encima de la mesa, nunca mejor dicho, la historia de Ángel Sanz Briz. Ángel Sanz Briz, que es el ángel de Budapest, y una historia que creo que tú has apuntado ya, ¿no? Empieza a conocerse muy tardíamente. Por ahí tenemos que empezar. Sí, porque él nunca había hablado de ello. Es curioso como su viuda, Adela Quijano, dijo, empieza una cita, dice: su sentido de lo humano y de lo humanitario eran de una persona normal, por eso no comprendió jamás esa demencia colectiva de los nazis. Él simplemente, como se dedicó a salvar, a proteger y salvar miles de vidas de judíos condenados a... Pero ¿por qué un personaje que hizo lo que hizo este hombre, y lo vamos a ver ahora un poco esquemáticamente, pues una historia como esta empieza a conocerse pues en los años 90? Cuando los rusos toman ya Hungría, él abandona el país, le piden que abandone el país desde España, y él marcha por carretera a Viena. Después, él era el segundo de la embajada. Lo vamos a ver luego. El embajador español, como que se atribuyó, el que le sustituyó a él, se atribuyó pues el haber salvado tantas vidas, el haber movido tantos hilos. Y él, pues una persona modesta, nunca dijo absolutamente nada, ni siquiera a sus hijos. Y por eso lo vamos a ver al final en el obituario que ABC le dedica, cuando él fallece, también omiten que había estado en la embajada de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso el autor, investigando, entra en contacto con su viuda, entra en contacto luego con sus hijos y con cantidad de judíos que le había salvado, y es ahí cuando destapa, él dice que soy el primero, vendrán otros, y tal vez mejores que yo, a seguir hablándonos de Ángel Sanz. Bueno, nos situamos un poquito, años 40, calles de Budapest. Los judíos estaban siendo condenados al exterminio en toda Europa. Aquí estamos hablando ya de uno de los años adelantados, estamos en el año 1944. En Hungría pues había sido un poquito un país aliado, y por eso esa alianza con los alemanes, con Hitler,
le había llevado a que fueran un tanto preservados, podríamos decir. Entonces, hasta que tiene que llegar la solución final que hablan en Hungría, y hasta el día 19 de marzo, el día de San José, de ese año 1944, los alemanes no toman Hungría. Aquí hay un personaje, ahora que hablas de lo de la solución final, un personaje terrible, como yo creo que todos los vinculados al nazismo, ¿no? Que es Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, efectivamente, impuso al Consejo Judío de Hungría la solución final, que era el exterminio de todos los judíos de Hungría. Ese Consejo Judío estaba formado por 500 asociaciones judías de toda Hungría. Había 1 millón de judíos en Hungría, la mayoría en el campo. En Budapest había pocos, relativamente pocos, solamente 200.000. Entonces tardaron mucho en ese país, debido a esa alianza con Hitler, a que se llevaran a cabo esas medidas antijudías. No había guetos, como había en el resto de grandes ciudades de Europa, no se confiscaron sus propiedades, y tampoco fueron deportados hasta ahora, hasta ese momento, hasta el año 44, a campos de concentración. Y tiene que ser este personaje que has apuntado tú el que va a llevar a cabo esa solución final, ese exterminio, Eichmann, al pueblo judío, a los pueblos judíos de Hungría. Bueno, a todo esto, Ángel Saz en este momento está allí en Budapest, pero está casado ya. Sí, él está casado, marcha así con su señora, con Adela Quijano. Había sido enviado a la embajada, una embajada muy cerquita de la calle Andrássy, la calle principal de Budapest, muy turística. Pues allí es el segundo de la embajada. Hay un momento en el cual el embajador viene a España y él se queda como al frente de esa embajada, y él pues va a destacar desde el primer momento pues por esa valentía a la hora de afrontar esa situación tan difícil. Lo vamos a ver al final de su vida, todo lo que tuvo que pasar durante aquellos años en Hungría, y va a ser capaz de afrontarlo apenas con 32 años. No estamos pensando que Ángel Sanz en aquella época ya es un hombre hecho y derecho, tiene simplemente 32 años y se carga sobre sus espaldas una gran responsabilidad. Sin duda, sin duda. Bueno, a todo esto estamos en un momento también en donde desde Palestina también hay se es consciente, el pueblo judío sabe perfectamente lo que se le viene encima. Sí. ¿No? Estaban intentando hacer fluir el dinero, eso es importante, a través de una asociación que se llama Badá, donde era el Comité de Rescate para Judíos. Desde Palestina se estaban intentando pues salvar esas vidas, comprando a los oficiales de las SS y tejiendo una red de cooperadores por toda Europa. Importante como hay un personaje, un tal Georgi, que va a trabajar con los sionistas y también va a trabajar con los británicos, los norteamericanos, en Turquía. Es curioso cómo es en Turquía, en Estambul, donde se van a desarrollar una serie de actos que van a intentar salvar a esas personas. En medio de todo eso, en julio de ese año 1944, pues Sanz Briz se dirige al Palacio Real, donde el gerente del país entonces, Miklos Horthy, habla de una monarquía sin corona, era responsable de la ocupación nazi de su país, y es ahí cuando empieza. Había deportado hemos dicho que en Hungría había 1 millón de judíos, había deportado a 437.402 judíos. Ese regente, podríamos decir, el país. Te iba a preguntar por este hombre, por Miklos Horthy, que es no es un presidente en realidad. Está es un presidente, pero atenazado por los nazis. Él al final se va a ver abocado a llevar a cabo a colaborar con los nazis. Eso claro. Después vamos a ver varios golpes de Estado, que lo que le pasa a Sanz Briz, va a soportar durante ese tiempo algún golpe de Estado, algunas rebeliones, y al final pues él se entrevista, Sanz Briz, y le hace saber su oposición a ese régimen alemán que se estaba viviendo ya desde esos primeros momentos en Hungría. ¿En qué consistió la Operación Margarita? La Operación Margarita fue la invasión de Hungría por parte de los alemanes. Hungría se había mantenido hasta este momento, hasta ese año 44, al margen un poquito de la guerra. Por eso había sido un refugio de judíos. Gozaban de esa inmunidad, podríamos decirlo.
Entonces llegó un momento en que las cosas ya están haciendo insostenibles, estamos hablando del año 44, y se invade Hungría, y ahí empieza a pensarse en la solución final para ese exterminio de ese millón de judíos que quedaban. Hitler pensaba que incluso la ocupación de Hungría, un país hasta ahora aliado, iba a ser muy sencilla, que en apenas una semana iba a tomar Hungría. Al final tardaron 3 semanas, perdón, dos más. Porque pensaba que iba a tener la colaboración Horthy. del famoso Horthy, Sí. del que hablábamos antes. Al final pues no le quedó otra que colaborar, pero demoraron, podríamos decir, 2 semanas de más, 3, donde, ¿qué pasó? Pues 400.000 judíos de aquel millón fueron deportados y 395.000 murieron en las cámaras de gas. Las imposiciones de Hitler, como había sido una constante en toda Europa, eran completamente inasumibles para los húngaros. Entonces el país había quedado invadido completamente en todos los sentidos por los alemanes. Y a todo esto, en este contexto ya claramente bélico, ¿cómo queda nuestro protagonista, que es Sanz Briz, en relación con, no olvidemos que él no deja de ser más que digamos, representante oficial del gobierno español? Sí. Aquel 19 de marzo, hemos dicho, del año 1944, los alemanes entran en Hungría, es esa operación Margarita, empiezan esa solución final, y Sanz Briz, ¿qué hace? Pues tiene que notificar a España lo que está pasando. Entonces, al final, junto con los países, las embajadas de los países aliados, neutros, habla aquí, como podía ser, y organizaciones como podía ser la Cruz Roja, y embajadas como del Vaticano, de Suiza, de Suecia, pues estas embajadas empiezan a colaborar en ese salvar a los judíos que había allí. Sanz Briz tiene miedo al comienzo, pero luego tiene también el respaldo a la hora de llevar a cabo ese salvar a los judíos, ese acogerlos, porque no es tanto que los saquen fuera, sino lo vamos a ver cómo en las propias embajadas, incluso en su propia casa, acogió a más de 60. Entonces, cómo él va a recibir el respaldo por parte de España. Evidentemente, Franco ya sabía cuál iba a ser, toda la gente lo sabía, al final de la Guerra Mundial, ya quedaban un año para su finalización, claro, y también él se desmarcó de ese apoyo, aunque fuera simplemente de moral, a Hitler, a su política, y ya se iba desmarcando, y es ahí donde Sanz Briz pues recibe todo el apoyo para que haga todo lo que pueda hacer. Importante también un dato, que el embajador entonces, allí, que él era el segundo de la embajada, que era Miguel Ángel Murguio, pues iba a informar a Madrid de esas primeras prisiones, persecuciones de los judíos, y va a abandonar la embajada, y entonces Sanz Briz se queda como la cabeza española allí en Budapest. Bueno, a todo esto, en estos momentos, un personaje que hemos mencionado antes, que es Adolf Eichmann, está en plena actividad. Sí, en plena actividad. Hemos dicho que había un consejo judío formado por 500 asociaciones judías de toda Hungría, y pues él los presiona para esa solución final. Se dan cuenta de que la rebelión no era posible ni factible, porque ellos no tenían armas, y va a haber un detonante, 2 personas muy importantes que apuntan en el libro, porque claro, la gente pensaba o intuía lo que estaba sucediendo, pero aquel consejo judío que colaboraba con los alemanes en algunas cosas, recibe la visita de 2 personas que se habían escapado del campo de concentración de Auschwitz. 2 fugados. 2 fugados, Rudolf y Alfred. A mediados de abril. Han pasado a la historia esas 2 personas, de hecho, y existen, vamos, existen imágenes suyas. Estos son. Sí. Pues estas 2 personas, a mediados de abril del año 1944, se fugan de Auschwitz. Y en Bratislava, al Consejo Judío, van a ser interrogados por separado. Y es muy curioso cómo ellos, los 2 por separado, pues narran de la misma manera todo lo que habían visto, con lo cual no queda otra que creer lo que allí estaba pasando. Dice, redactaron la ubicación de las cámaras de gas y su función, el número de personas empleadas, métodos que seguían, hornos crematorios, el funcionamiento general de la fábrica de muerte, y textualmente dice, están preparándose para la llegada de miles de húngaros, hay que avisarles de que les esperan las cámaras de gas, es urgente que sepan lo que está ocurriendo, con lo cual había que actuar rápido, claro. Y el informe rápidamente se pasa al Consejo Judío, a los consejos judíos y a todas las naciones de
de neutrales que estaban allí, y Saint-Brieuc se hace eco de ese informe y lo va a comunicar aquí a España, a Franco. Y gracias a testimonios como este, Antonio, es por lo que conocemos con detalle muchas de las barbaridades, ¿no?, que tienen que ver con Auschwitz o con otros campos de concentración. Sí, esto evidentemente ya en esta solución final hemos dicho que no había guetos, empiezan a crearse guetos ya también en Budapest, pero es curioso cómo en esos guetos que hacen también hay, no solamente podríamos decir un gran gueto, en Budapest estaba la mayor sinagoga de judía de toda Europa, entonces también hacen casas diseminadas por todo Budapest con el fin de evitar ser bombardeadas. Evidentemente, si los judíos estaban en un solo lugar, el resto estaba libre. Claro. Al tener por diversos lugares, evitaban ese bombardeo. Y es aquí ya, en este momento, donde empiezan a confiscar bienes a los judíos, donde empiezan a meterlos en guetos y donde incluso la propia policía de Hungría crea como su propia unidad de gendarmes para ser capaces de recluir en esos guetos, y las condiciones eran tan malas en esos guetos que muchos ni siquiera pudieron llegar luego a las cámaras de gas porque murieron allí. No eran ni siquiera aptos para el trabajo. Claro. Se intentaban llevarlos en vagones y cuando llegaban a Auschwitz, pues llegaban en unas condiciones tales que no servían para el trabajo y directamente iban a los hornos crematorios, a las cámaras de gas. Claro, estamos ya en un contexto de clara persecución, de persecución explícita, ¿no?, a los judíos, y con Saint-Brieuc ya dedicado completamente a su liberación, de alguna manera. Para que nos hagamos una idea, la mitad de la población judía fue aniquilada en 2 meses. 395.000 judíos en 2 meses fueron aniquilados. El Papa hizo presiones, el rey de Suecia hizo presiones, condenas, DC Madrid se hizo condena. Entonces, Saint-Brieuc como que va a encabezar la delegación de los países neutrales y va incluso también es muy curioso cómo los empleados de la propia delegación, hablan de delegación española allí, pues también se implican con él. Esto es un trabajo que él no podía haber hecho sin todos los empleados que estaban allí. Sin complicidad, de alguna manera. Evidentemente, claro. Entonces, a nivel internacional, pues empiezan a conocerse todas estas realidades y se crean esas casas diseminadas con el fin también de que no sea bombardeado todo Budapest, también preservar a todos los judíos. Hay un personaje curioso también, que es el embajador inglés en Madrid, sí. Samuel Joare. Sí. Churchill le había enviado aquí a Madrid para lidiar, dice aquí, con la España de Franco. Entonces Saint-Brieuc estaba comprando vidas de judíos. Es curioso porque en ese socorro de los judíos, muchas veces el deportarlos, tenían que pagar los propios judíos pues el dinero, y ese dinero pues ellos no lo tenían encima, porque una de las cosas que hemos dicho es que los nazis lo primero que hacían a la hora de llegar a un país y de buscar a los judíos, les confiscaban todos sus bienes, les quitaban de sus hogares, quedaban simplemente como un número. Entonces aquellas personas eran desposeídas de todo. ¿Cómo ellos iban a ser capaces de financiar? Entonces al final son países aliados, que él también apunta que durante los primeros años de la guerra, tanto Inglaterra como Estados Unidos miraron para otro lado. Ellos tenían solamente un fin, ganar la guerra, y al principio les importaban poco los judíos. Claro. Luego ya se dieron cuenta, con la cantidad de números de personas que estamos hablando, pues ya entraron también no solamente a ganar la guerra, sino a protegerlos. Pues Saint-Brieuc entra ya de lleno en esa protección de los judíos y se encuentra aquí con un hecho que yo no sabía, pero me parece muy interesante, que le va a servir para esta gran tarea que estaba haciendo, que es un decreto que en España se había promulgado en el año 1924, Primo de Rivera, donde reconocía la nacionalidad española a los judíos sefardíes, a todos aquellos judíos que fueron expulsados de España por los Reyes Católicos en el año 1492. Pues ese decreto de Primo de Rivera es el que le va a servir a Saint-Brieuc para intentar dar pasaportes, ahora vamos a ver, a todos esos judíos de origen español diseminados por toda Europa. Claro, y que encontraran aquí en España refugio. Sí, efectivamente, encontraran aquí refugio. Y también un dato curioso, en Miranda de Ebro había como un pequeño campo de trabajo para esas personas que venían de paso, porque no olvidemos que muchos ni siquiera salieron de allí, de los que salvó, otros fueron de paso a otros lugares, y en Miranda de Ebro había un pequeño campo de trabajo donde se refugiaron. Pues gracias a ese permiso, evidentemente, si España había apoyado
y había buenas relaciones con los alemanes, pues permitieron los alemanes que los judíos sefardíes pues no fueran a todos los efectos ciudadanos españoles, esos judíos, y no fueran llevados ni a los campos de concentración, ni a las cámaras de gas, ni Claro, perseguidos. lo que pasa es que uno se puede imaginar, cualquiera que nos esté viendo, las cantidad de reclamaciones, cuando Sanz Briz da a entender que puede hacer esta operación, la cantidad de reclamaciones que tendría. Sí, además él hizo como una serie de diversos tipos de pasaporte, uno directamente a los sefardíes, otro tipo de pasaporte falsificó también pasaportes, y otro era personas que habían tenido relaciones con ellos. Al final, de un solo pasaporte, pues pudieron emanar más para salvar a mayor número de personas. Todo esto, ya digo, con la complicidad, sabían los países aliados, de que no eran realmente tal número de sefardíes, pero porque realmente quiero recordar que eran 300 y algo nada más sefardíes reales, Claro. pero con esos pasaportes que él creó, a partir de esos que sí eran legales, pues pudo auspiciar a muchos más. Bueno, nos quedan nada, unos minutitos, Antonio, pero bueno, hacemos alusión. Me parece que en este contexto es difícil, yo creo, ¿no? Siempre acercarnos a la crueldad brutal, ¿no? Creo que sí que pudieron vivir, ¿no?, quienes sufrieron esta persecución de los nazis, en este caso, en este contexto de Budapest. Me refiero a que aquí, justo mientras Sanz Briz está haciendo estas operaciones, digamos, de rescate, ¿no?, por otro lado, la persecución sigue y siguen caminando hacia la muerte montones de personas. Sí, las SS, la Gestapo, junto con esa policía también de Hungría, siguieron persiguiendo a los judíos al mismo tiempo. Entonces hubo un momento de que lo que distaba de 100 kilómetros que había de Budapest hacia la frontera, pues tenían que salir andando, los trenes no podían llevar los vagones a tantas personas. ¿Y qué sucede? Que muchos de ellos, con el frío, pues fallecen, con el hambre, en las carreteras, y dicen que las carreteras se llenaron de cadáveres. Eso chocaba frente a esa maquinaria perfecta que habían hecho los alemanes para eliminar personas. Y entonces el propio Heissmann y el jefe del campo de Auschwitz llegó a afirmar que separaran ese tren, esa marcha hacia la muerte, como apuntabas tú. ¿Por qué? Porque era para ellos como un desprestigio que ni siquiera eran capaces de llevar a los judíos hacia los campos de concentración. Por eso ya también el gobierno, al final, Sanz Briz vivió varios golpes de Estado. El gobierno entonces de Salassi pues ya presionó para que separaran un poco esa solución final y para que los alemanes cesasen en esa persecución de los judíos. Bueno, hay dos personajes de los que yo quisiera que dijéramos una palabra. Uno es un cónsul español, Perlasca, el famoso Perlasca, y el otro es Ben Gurión, para terminar. Perlasca es el que sustituyó a Sanz Briz en la embajada. Una vez que los rusos van a tomar Hungría, pues ya tienen que salir allí. Él sale por carretera hacia Viena y él había vivido, aquí está este dato muy importante, durante ese tiempo, llegó a la embajada, hemos dicho, con 32 años, la invasión de los alemanes, la deportación de las últimas comunidades judías de Europa, 2 golpes de estados, 4 gobiernos, e informó del campo de concentración de Auschwitz. Todo eso hizo Sanz Briz. Llega Perlasca, el nuevo, y se pone la medalla. Y se pone la medalla, efectivamente. Y de hecho, le llamaron justo, le dieron el título de justo entre las naciones. Que es un título que da el pueblo judío. Sí, él escribió sus memorias, cosa que Sanz Briz nunca hizo, y él, como tú bien apuntabas, se atribuye ese papel destacado a la hora de salvar a los miles de judíos que hizo Sanz Briz. Y otro, hablabas de Ben Gurión. Ese personaje Eichmann, que hemos dicho, alemán, huyó. Evidentemente, como muchos, intentaron pasar desapercibido cuando cae el Tercer Reich, allá en el año 1945, al final de la guerra. Y va primero a Austria, de allí va a Roma y con documentos falsos emigra a Argentina. Ahí va a tener un puesto destacado de trabajo en la fábrica de coches Mercedes en Argentina, pero mira por dónde, en el año 1960 el comando de Mossad se encuentra con él. Le están persiguiendo, donde estaba y tal, y Ben Gurión le lleva al juicio a Jerusalén, de aquel año 1960, un juicio por lo visto bastante famoso porque se retransmitió. Él se declaró en todo momento inocente
Inocente simplemente decía que él era una persona que obedecía a esa maquinaria que había, que era simplemente un funcionario responsable solamente de deportaciones. Se declara inocente, pero el 1 de junio del año 1962 fue ahorcado. Bueno, no tenemos tiempo para más, Antonio. Vamos a despedir. Sí. Un momentito, simplemente decía que en el año Saint-Brieuc muere en Roma, en el año 1980, antes de ayer. Él fue embajador de España ante la Santa Sede y ese día, el día que fallece, ABC publicó su obituario, y es importante cómo omite que incluso había estado en Budapest, completamente como si... Y él había recibido en el año 1966 también el reconocimiento de justo entre las naciones. Salvó a cantidad de personas. Las únicas armas eran la compasión, la humildad, el esfuerzo y el gran valor. Su historia cayó completamente en el olvido, y el autor de este libro, Julio Martín, pues fue el que rescata, y él dice que, bueno, a raíz del año 91, con la película de Spielberg, el libro, pues se está empezando a dar a conocer la historia de Ángel, y otros vendrán después, pero bueno, ahí está. Bueno, pues esta es la historia, amigos, que les proponemos para esta semana, el Oscar Schindler español, ¿no? Creo que es una historia bien interesante que de alguna manera nos reconcilia, yo creo, ¿no?, con la condición humana. Antonio, despedimos el programa con un texto de este libro tan interesante. Es una carta que el propio Saint-Brieuc escribe a Madrid. Una pequeña introducción, dice: las presiones del Papa, el rey de Suecia y la condena unánime internacional hicieron mella en el regente, que detuvo las deportaciones la primera semana de julio. Saint-Brieuc escribió a Madrid dando cuenta de la inmovilización diplomática y volviendo a hacer hincapié en la desesperada situación de los judíos. Los atropellos y crueldades de que vienen siendo víctimas los judíos residentes en este país han dado lugar a sendas intervenciones de los representantes del Santo Padre y del Rey de Suecia aquí acreditados. El nuncio, que ya había protestado en repetidas ocasiones de los métodos violentos empleados contra los israelitas, dirigió últimamente, en nombre de su santidad el Papa, una enérgica comunicación a estas autoridades, protestando en primer término de los atropellos que venían sufriendo un gran número de católicos de origen judío, y además de los procedimientos inhumanos empleados contra los judíos en general. También el rey de Suecia ha enviado últimamente un mensaje personal al gerente Horthy, en el que le aconseja use de toda su influencia para evitar la persistencia de los malos tratos contra los judíos. Me consta que ambos mensajes han hecho gran mella en el ánimo del regente, y que quizás sean ellos los que han decidido a Horthy a usar de toda su energía y prohibir terminantemente con toda su autoridad que vuelvan a producirse más deportaciones.